Ahora seguimos y vamos a entrar a analizar el tema de la empresa Ford. Para eso nos va a tomar la palabra Tomás Ojea Quintana, abogado querellante en la causa Ford. Muchas gracias a todos. Ya empecé mal. Perdón, ahora. Bueno, agradecer a la cátedra especialmente por esta invitación. Es un honor para mí estar junto con Nora y tantos militantes de años. También, como señalaba Victoria, con los compañeros de Jujuy y la familia Aredes, que se encuentran en una pelea fenomenal en este momento, y tenemos que efectivamente apoyar, hacer foco y poner todos nuestros esfuerzos para que esa pelea tenga éxitos. Y sobre todo también honrar acá a los compañeros Pedro Troiani y Carlos Propato, que son ex miembros de la Comisión Interna de Ford, que en su piel llevan los sufrimientos de años, los sufrimientos de años, perdón que me pongo así, pero venimos trabajando con los compañeros hace más de 10 años y sabemos las dificultades que nos hemos encontrado, pero lo que quiero decir es que me parece que Pedro y Carlos pueden un poco tomar ahora la palabra y hacer una síntesis de cómo se sienten y de la experiencia vivida. En todo caso, yo después puedo decir algunas palabras más en relación al juicio, pero me parece que lo importante ahora es el testimonio de aquellos que fueron víctimas de estos grupos económicos cómplices de la dictadura, y creo que sí vale la pena también hacer casuística, a ver los casos, trabajar en los casos y conseguir resultados jurídicos, conseguir resultados de condena, digamos, ¿no? Porque la historia básicamente de la militancia y de los movimientos de derechos humanos en la Argentina se ha construido peldaño tras peldaño con la conquista, con las condenas conseguidas, digamos, ¿no? Y de eso quiero hablar un poquito, pero previamente me parece que merecen la palabra a los compañeros. Carlos, Pedro. Bueno, buenas noches. Yo soy Pedro Troiani, fui miembro de Comisión Interna en Ford. Yo quería comentar un poco, primero agradecer esta invitación, porque esta es la herramienta que tenemos nosotros de hace un montón de tiempo, difundirlo y que la gente sepa lo que pasó adentro de esa fábrica y en otras fábricas. Porque nosotros, donde nos encontramos desaparecidos, había fábricas de toda la zona norte. Entonces, yo quería explicar un poquito que entré a Ford cuando se inaugura la planta de Pacheco prácticamente, porque en Ford empiezan a producir vehículos en línea, porque anteriormente se armaban en una planta en Boca. En el año 62 se instala en el país, en una fábrica que era una ciudad. Para nosotros en la zona ver una fábrica así era enorme. Yo al año siguiente ingreso a Ford. En ese momento ingresaba muchísima gente, llegamos a ser hasta 6.500 operarios en Ford. Y en esa época no existía el gremialismo dentro de la fábrica. O sea que la forma de organizarse era charlar en el vestuario o en el comedor, y algún líder que llevaba sangre de gremialista daba algún dato para que nosotros podamos hacer algún reclamo, pero la empresa no quería delegados, no quería gremialismo dentro de la fábrica. En el año 1970 ya estábamos organizando por abajo los cuerpos delegados. Se hicieron elecciones y entramos en el sindicato de ESMATA, sindicato mecánico. En ese momento se formó era un gremio combativo, en el sentido de que los reclamos se hacían sentir. Empezamos a organizar, porque el tema de organizarse sindicalmente era porque veíamos que necesitábamos una organización sindical dentro de la fábrica, porque había mucha gente enferma, en el sentido que se trabajaba a destajo y la producción la elevaban, las líneas se aceleraban y la gente se mataba trabajando, se enfermaban. Teníamos el problema en estampado con gente contaminada por plomo, y iban al servicio médico, volvían mal, porque nosotros veíamos que venían mal de salud, porque algunos venían flacos, pálidos, y estaban contaminados con plomo.
Después nosotros organizamos de llevarlo a la Facultad de Medicina para que lo revisen los médicos. Ahí comprobamos el grado de contaminación que tenían. Bueno, ahí se formaron, en el año 1970 se formaron las primeras comisiones de delegados apoyados por un gremio y se empezamos a actuar. Conseguimos un convenio interno con la empresa que las comisiones internas, que eran 3, planta de estampado, planta de motores, planta de montaje. En cada planta había una comisión interna y con ese convenio interno no hacía falta de que nosotros vayamos al gremio a que vengan ellos a discutir, sino la comisión interna se sentaba a la mesa de discusión con la empresa y se arreglaban o no se solucionaban los problemas. Muchos problemas no se solucionaban y entrábamos en lucha en el sentido de cortar la colaboración. Teníamos armas legales reconocidas por el Ministerio, estábamos reconocidos por el sindicato, por el Ministerio de Trabajo. Así que actuábamos legalmente y siempre se discutió así en la mesa de discusión. No actuábamos políticamente porque había compañeros radicales, había socialistas, estaban todas las líneas políticas, cada uno tenía su ideología, la mayoría éramos peronistas y así se discutían las cosas que pasaban dentro de la fábrica. Ya después, cuando fallece, cuando yo entro, estábamos bajo un gobierno militar que estaba en Ganía, después vino Levington, después vino Lanús. Era una época muy jodida para organizarse gremialmente. Después ya cuando viene la democracia, que viene Perón el gobierno, cuando fallece ya entró la desorganización en el país, estaba el país desorganizado, la empresa parecía que colaboraba con la desorganización porque problemas simples para solucionar los complicaba, nos obligaba a que tomemos actitudes hasta de toma de fábrica, porque hemos llegado hasta tomar la fábrica, y así seguimos hasta el 76. El 24 de marzo, cuando se produce el golpe, ya la fábrica tenía el ejército dentro de fábrica. Ya hacía un par de años, 2 o 3 años, que ya estaba gendarmería y estaba prefectura dentro de fábrica. Pero nosotros la veíamos y la empresa había pedido seguridad por problemas que había de amenaza con la empresa. Nosotros no nos interesaba porque no se metían con la gente de trabajo. Y el 24 de marzo se produce la locura dentro de la fábrica, porque aparecen tanquetas, helicópteros, militares por todos los rincones y empezaron a desaparecer los primeros compañeros. Nosotros pensamos que era para seguridad de la empresa, era para llevarse a los delegados. Ahí se llevan los 3 primeros delegados, al otro día se vuelven a llevar más delegados y así entran a desaparecer los compañeros. En la tanda que caemos con Propato, caemos el 13 de abril. Nosotros vimos cómo desaparecieron 25 compañeros de delegados, que se los llevaban de adentro de fábrica, los torturaban adentro de la fábrica porque estaba el quincho donde el ejército se había instalado, habían tapiado el quincho para torturar a compañeros y el martes 13 de abril en el caso mío, yo voy el día de trabajo, ficho mi tarjeta, voy a mi lugar de trabajo y el capataz me dice: Troiani, no te muevas de tu lugar de trabajo porque te están vigilando. Yo en ese momento me salió el delegado adentro y dice: ¿quién me está vigilando? Me voy al baño para ver quién me vigilaba. Y cuando hice mitad de camino me di cuenta que ese día era para mí. Y así fue. A las 9 de la mañana entra el ejército dentro de la planta. La camioneta era conocida porque era de mantenimiento de Ford, con 20 o 30 militares caminando al lado de la camioneta. Le preguntan al capataz quién es Troiani, me esposan ahí en el lugar de trabajo y me pasean caminando hasta llegar al subdelegado de iniciación. Después seguimos unos 200 metros, van a buscarlo a Propato. A todo esto nosotros íbamos esposados, o sea que toda la gente mirando qué es lo que estaba pasando. Era una forma de atemorizar a la gente. Después nosotros cuando reflexionamos y nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando dentro de la fábrica. Lo buscan a Propato lo traen mal, ya lo traen en los golpes por los pasillos, y de ahí van a la línea de chasis, levantan a Traverso, un compañero activista nuestro, y después a Estampado
y lo buscan a Portillo, y ese día somos 5 que nos llevan al quincho y nos torturan todo el día. O sea que a los golpes nos llevaron hasta ahí, nos tiraron al piso, nos ataron con alambre, nos encapucharon, a propósito que le había agarrado una especie de convulsión. No tiene mejor idea que ponerle una capucha, que después nos damos cuenta que era el famoso submarino que perdía la vida, pero nosotros veíamos que ni se movía ni respiraba, hasta que le sacan la capucha y nos siguen golpeando todo el día, nos hacían preguntas de Villa Constitución, que nosotros habíamos colaborado con Villa Constitución, que quién eran nuestros jefes, y nos querían sacar datos que nosotros no teníamos, porque políticamente no actuábamos. Y bueno, así nos llevan a la noche a un lugar incierto, que aparecemos en una comisaría que es en Tigre, y ahí nos encontramos con todos los compañeros nuestros que estaban desaparecidos, que la empresa no daba información a los familiares, y nos mandaban telegrama, a todos nos mandaban telegrama en el momento que nos detienen, dentro de la fábrica nos mandan telegrama que estamos faltando sin aviso. Una aberración de la empresa, porque podrían haber dicho que el ejército entró a la fábrica y se llevó a los delegados. La empresa podría haber dado alguna información. No, al contrario, aparte de no recibir a los familiares, nos mandaban estos telegramas que eran increíbles. Bueno, nosotros vimos con Propato cómo la empresa colaboró con el ejército, porque nosotros el martes 13 de abril vimos como los compañeros cómo iban desapareciendo y cómo la empresa le daba la posibilidad al ejército a que se moviera dentro de la fábrica. O sea que los camiones del ejército entraban, los que patrullaban Panamericana, entraban a la puerta una de Ford y cargaban combustible. Venían a los comedores nuestros a almorzar o cenar. Tenían el vivac en la fábrica y las 24 horas estaba el ejército instalado ahí. O sea que el ejército se movía en los lugares de trabajo como Pancho por su casa. O sea que la gente se asustó. Nosotros fuimos 25 compañeros delegados desaparecidos, 60 días. Después nos blanquean a los 60 días y tuvimos un año detenido. Y con el temor, éramos 6.500 compañeros trabajadores en la fábrica y eran alrededor de 120 delegados. No quedó un solo delegado, porque los otros compañeros delegados, al ver qué es lo que había pasado, muchos no se presentaron a trabajar, dejaron de venir a la fábrica, otros fueron renunciando y no quedó un solo delegado hasta después de 10 años. O sea que la fábrica, en ese sentido, buscó el beneficio de los militares para hacer el desastre que hizo con los compañeros. Sabemos que hay compañeros desaparecidos entre la fábrica, que no es del grupo nuestro. Por nosotros el grupo de Ford siempre estuvo en Tigre, que era una cárcel tomada por el ejército, donde ahí se torturaba todo. Ahí estaba Terrabuzzi, Alba, Astillero, Forte, Mestrina, toda la fábrica de la zona norte estaba abarrotada de delegados. Y hasta Astarza, bueno, el caso de Astarza, nosotros vimos cómo fueron desapareciendo casi todos los compañeros de Astarza. De Astarza eran cerca de 30 delegados y quedaron solamente 3 vivos. Nosotros nos decían que se iban en libertad, nos enterábamos que a fulano y mengano se lo habían llevado a la noche, se fueron en libertad. Y la esperanza nuestra era que salíamos en libertad, al ver que se iban. Y bueno, nosotros nos enteramos cuando nos blanquean de que los compañeros de Astarza no estaban más. Después se habló del vuelo de la muerte, encontramos compañeros comidos por los cangrejos en Quilmes, un desastre. Han hecho un desastre con el gremialismo en la zona norte. El ejército se ensañó gracias a que las empresas le dieron las posibilidades, porque eso no pasó solamente en Ford, pasó en montones de fábricas de la zona. Así que nosotros nos encontramos había hasta mujeres delegadas de Cetera, y nos comunicábamos, a la noche la sentíamos cómo se quejaban y la gente cómo la torturaban. Fue tremendo. Y bueno, el sufrimiento a lo mejor hay mucho para hablar. Yo quisiera que el Propato también diga algo.
Lo que quería hacer un comentario yo, que cuando nosotros, la mayoría estuvimos unos cuantos años sin hablarlo ni con, en el caso mío, estuve casi 6 años sin hablarlo ni con mi familia. Me había quedado mal psíquicamente y no quería que ni me lo mencione el tema. Muchas cosas familiares íntimos me lo requerían y querían saber cómo había, y yo estaba negado totalmente. Cuando vuelve la democracia y se forma la CONADEP, yo ahí digo, ¿por qué tanta injusticia? ¿Y por qué no nos organizamos para hacer la denuncia en este momento que nos da la posibilidad de un gobierno democrático de hacer una denuncia en la CONADEP? Entonces con Propato nos organizamos y empezamos a buscar a los compañeros. Éramos alrededor de 25 y nos encontramos 17. Buscando, algunos familiares no quisieron participar en esto. Hicimos la denuncia en la CONADEP. La CONADEP fue a FOR a invitar a que haga algún descargo sobre el problema que hubo. La FOR se negó a hacer declaraciones, no quiso colaborar en nada. O sea que la empresa FOR en esto se benefició económicamente porque echó a todos los, cuando faltaron los delegados, echaron a todos los compañeros que estaban enfermos y con plomo, y nosotros los protegíamos porque no permitíamos que los hechos estaban de parte de enfermos y nos agarramos de las leyes. O sea que los enfermos de corazón no lo podían echar y el enfermo de plomo tampoco lo podían echar, y nosotros los protegíamos. Ahí cuando faltaron los delegados echaron alrededor de 1000 personas entre los de así que bueno, sí, yo también quisiera dejarlo hablar un poco a Propato. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Propato. Agradezco a la cátedra por habernos invitado y darnos esta oportunidad de contarles un poco la historia de aquellos tiempos que vivimos y que tantos daños nos hizo a nosotros y también a las generaciones, a las nuestras, a estas generaciones de hoy. Bueno, yo entré a FOR en el año 70, después del Cordobazo, o sea que entré en una época embromada donde las empresas estaban un poco en pie de guerra y levantando el movimiento obrero estaba declarando una libertad, estaba en busca de una libertad. Yo entré en el año 70, entré a pintura, llegué a ser primer oficial de pintura, sexta categoría, que es la máxima categoría que tenía en FOR. Hablar con el obrero de FOR era muy embromado porque el obrero de FOR ganaba muy bien en esa época, entonces era muy difícil ver, pero había muchas cosas en una empresa que ganaba muchísima plata, también la explotación del obrero era muchísima. Ahí, como decía el compañero Troiani, muchos enfermos de plomo, porque el Falcon del 70 al 72 salió con una bajada de cola que era hecha en estaño, y eso se hacía con unas máquinas y se respiraba plomo directamente. Entonces el hombre trabajaba y en 2 años ya no servía más. Era un tipo de descarte. Entonces la empresa eso lo quería echar o no echar, y entonces gracias a la suerte que los cuerpos delegados de las comisiones internas se habían hecho fuertes, los pudimos mantener dentro de la empresa, pero esas personas ya no servían para trabajar, ya estaban destrozados, pero no por ese lapso, sino de por vida. No éramos gente grande, éramos hombres de 20 años, 25 años, a lo máximo 28 años, y ya no servían más. Los cuerpos delegados de esa época defendieron ampliamente a esos tipos de personas. El cuerpo delegado logró 1 hora para el comedor, se logró muchos beneficios a nivel de salud, como ser los pintores trabajaban con un 90 de caudal y un 30 de pintura, o sea, era una nube de pintura en una sala que entraban 4 autos, que vendría a ser más o menos como esto, con lo cual había 8 pintores con soplete, le molestaba. No sabía cómo poderlo sacar, porque después del año 70,
dividimos el gremialismo dentro de fábrica. Del 70 al 72 fue una cosa, del 72 al 74 fue otra, y después de la muerte de Perón fue otra, donde se libertó la AAA, donde la AAA salió con sus perros a la calle, el ejército, ya fue una masacre y la caza de brujas fue total. Entonces, después del año 74, el movimiento obrero dentro de fábrica era muy importante dentro de la zona norte. El cinturón industrial de Pacheco estaba manejado, casi todo dependía de lo que hacía Ford. ¿Qué hacían los cuerpos delegados de Ford? Era importante eso. El 16 de abril del 75 hicimos una marcha en Panamericana aproximadamente de 6-7 kilómetros, que después fuimos hasta Márquez caminando, que queríamos ir, un sueño, hasta la Casa Rosada, pero bueno, son sueños y sueños son. Terminamos ahí. Después de ahí hubo una desconcentración, una casa de brujas, mucha gente fue presa, muchísima gente fue presa, que se fueron enterando de distintas empresas. Y hasta que llegó el año 76, como decía Pedro, en el año 76, el mismo 25 de marzo, fueron detenidos 3 compañeros, que eran los delegados del comedor de Ford. Gente muy importante, gente muy joven, gente con ganas, como hay hoy, también hay allá. Era gente con ganas, gente tipo que tenían 20, 21 años, más de eso no. Y a las 7 de la tarde del 25 de marzo del 76 fueron detenidos y desaparecidos. Nos llegamos a encontrar recién nosotros con ellos después casi 6-7 meses, porque ellos nunca más supimos qué habían pasado con esas personas. Nosotros el martes 13 de abril fuimos detenidos en Ford, pero perdón, lo que quiero contarles es que yo no fui un tipo que me agarró en la calle. Nadie nos encontró en la calle, nos fue a buscar, me encontré una pegatina, me fue a sacar de mi casa. No, a mí me sacaron de mi puesto de trabajo, sucio como estaba. Me acuerdo patente que le dije, ¿puedo ir a buscar los documentos? Y me dijo, mira, ¿dónde le vas? No necesitas documentos. O sea que tenía la cruz en la cabeza. Por cosa del destino, porque estaba escrito que tenía que vivir, tenía que contarlo. No sé, pero la idea me parece que era otra. Y de ahí nos llevaron, me ataron las manos con alambre. Yo era medio jetón en esa época, un poco más que ahora, y ya medio que me enojé y medio que me dejaron como un hígado, ahí nomás. Y me ataron las manos con alambre y nos torturaron dentro de planta, casi 7 horas estuvieron torturando de planta. O sea, la empresa Ford no puede decir, yo no sabía, porque si el ejército entra a la planta, me lleva, qué sé yo, al Campito, que era en Campo de Mayo, a otros centros clandestinos que había en la zona, de la zona 4, bueno, pero al menos a mí me torturaron dentro de la planta, a mí, a Pedro, a Portillo, a Conti y a Ábalos. Esos tipos fuimos torturados dentro de la planta, nos destrozaron. Si no fuera por Pedro, que me mete un dedo en la bolsa que me habían puesto en el Sumar en Seco, hoy yo soy historia. Soy parte de estos 30.000 compañeros desaparecidos, pero que están presentes entre nosotros, entre ustedes, entre todos. Y mientras haya tipos como nosotros, como ustedes, como los señores, vamos a seguir presentes. Gracias. Unas breves palabras, pero estos testimonios que ustedes pueden escuchar hoy aquí y que los compañeros han presentado en diversos espacios y en diversos ámbitos, lamentablemente todavía no han podido presentarlos ante la justicia, ante el Poder Judicial, en un juicio oral y público, donde las instituciones argentinas y la institución de la justicia pueda registrar esto. Esa es la lucha en la que hoy nos encontramos. Brevemente, el juicio que los compañeros están llevando adelante tramita en un juzgado en San Martín, Juzgado Federal de San Martín, y hay 4 personas, básicamente 4 personas acusadas, de las cuales hemos pedido la declaración indagatoria y la detención. Son 4 ex directivos de la empresa Ford en aquella época. El primero es el presidente, de apellido Courar. El segundo es el patrón de la planta en Pacheco, el gerente de la planta, que es de apellido Müller.
El tercero es el gerente de recursos humanos, el de personal, que manejaba toda la información de quiénes eran los empleados, quiénes eran en la comisión interna, etcétera, etcétera. Y el cuarto es el jefe de seguridad, el mandamás de la planta, de apellido Sibila, que en el tramitar de la causa además descubrimos que era un coronel retirado, contratado por la empresa Ford, y cuando la empresa Ford, cuando deja de trabajar en la empresa Ford, pasa a ser jefe de seguridad de la embajada norteamericana en Argentina. Y eso consta en la causa, informado por la propia embajada. De todos modos, estos son datos, digamos, interesantes, que pintan un poco la situación, pero la verdad también es que la causa está plagada de evidencia, plagada de pruebas. Básicamente, gracias a Dios, porque la mayoría de las víctimas está viva, puede dar su testimonio como ustedes lo escucharon, y hay infinidad de pruebas. No comprendemos por qué la justicia no avanza en este sentido. Por supuesto lo comprendemos, digamos, ¿no? Y ahora el compañero puede contarnos su experiencia al respecto. Pero es impresionante cómo la justicia no responde frente a estos casos tan paradigmáticos y tan concretos. Nosotros creemos que algunas de las razones es la siguiente, digamos. Los juicios a los genocidas y tantas condenas contra los genocidas que se han conseguido en los últimos tiempos, una de las razones claramente tiene que ver con que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una institución del Estado, es una institución pública, digamos, en definitiva, y el Estado tiene en última instancia los instrumentos, las herramientas para que las Fuerzas Armadas se conviertan en las fuerzas necesarias en un gobierno constitucional y democrático, y en ese proceso seguimos, digamos, ¿no? Básicamente a partir de los esfuerzos de este último gobierno. Ahora, estamos hablando de entidades privadas. ¿A dónde vamos a golpear las puertas? ¿A dónde vamos a golpear las puertas para que se haga justicia en estos casos? ¿Ante qué institución pública? Es ahí una de las dificultades mayores, digamos, ¿no? Es decir, ¿los compañeros van a ir a golpear la puerta a la empresa Ford en Pacheco? Entonces, este es uno de los elementos realmente claros de por qué no avanzan estos juicios, sobre todo contra empresas tan poderosas como Ford. Una de las estrategias jurídicas que nosotros estamos dando también es involucrar a la empresa madre, la casa matriz en Estados Unidos. Y en la causa también hay evidencias, por ejemplo, que el nieto del fundador de la empresa Ford, Henry Ford III, así se hacía llamar, en el año 72-73 visitó la planta en Pacheco, recorrió la planta, daba consejos, etcétera, etcétera. Otro tipo de evidencia que hay en la causa, el presidente Coubrard, que les mencionó en aquella época, tuvo que viajar a Washington, al Departamento de Estado, para pedir autorización porque quería exportar Ford Falcon a Cuba. Entonces, como existía el bloqueo, se necesitaba la autorización en Washington. Entonces, para nosotros hay claramente una asociación con la empresa madre en Estados Unidos. Empresa madre que los antecedentes muestran que han tenido en la historia, sobre todo en la época del régimen nazi en Alemania, cierta alianza con el nazismo. De todos modos eso no está aprobado. Pero para nosotros es importante también asociar a la empresa matriz. En el trabajo de la causa, por ejemplo, hemos encontrado documentos desclasificados del Departamento de Estado, estos que ahora son famosos con Wikileaks. Bueno, hace unos cuantos años en la causa logramos acceder a esos documentos y nos encontramos con documentos realmente increíbles. Hay un documento por el cual un embajador, un miembro de la embajada norteamericana, le manda a Washington, al Departamento de Estado, su opinión de lo que pasa en la Argentina. Y le dice: creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las fuerzas de seguridad dirigido a eliminar terroristas infiltrados en los lugares de trabajo de las industrias y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Pero después dice: autoridades de las agencias de seguridad comentaron recientemente a la embajada que están tomando mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos
de supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, ya que podrían ser nada más que disconformidad o alguna acción laboral ilegítima. ¿Se comprende? Lo que dice es que las empresas estaban presionando a los grupos de tareas para que secuestraran a quien sea, digamos, ¿no? Y eso está claro y se está aprobado en un documento del Departamento de Estado. En fin, la causa claramente está en condiciones de avanzar con estas indagatorias, algo que la verdad nos alegramos que está ocurriendo en Jujuy, que queremos escuchar bien qué es lo que está pasando al respecto con el empresario Blaquier. Pero para concluir, nosotros creemos que estas nuevas etapas políticas en Argentina es donde el rol del Estado ha cobrado real protagonismo, el protagonismo que muchos creemos que tiene que tener en relación a las fuerzas del mercado, y esta gran discusión política que se está dando y que se está trabajando fuertemente, creemos que va a quedar trunca si no se terminan con estos juicios, donde se revisa las acciones de los grupos económicos en el pasado, a lo que se refería a Victoria. Esa discusión del rol del Estado en relación a las fuerzas del mercado, sin los resultados de estos juicios, va a quedar para nosotros trunca en las bases necesarias para que esta discusión política realmente sea exitosa. Bueno, gracias.